Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan David Álvarez, soy consultor de seguridad de AWS. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha venido hablando mucho, ya pasamos del tema de inteligencia artificial, ahora vamos a hablar de los agentes de inteligencia artificial y vamos a ver todos los retos que tenemos en el ciclo de vida del desarrollo de estos agentes y qué podemos hacer para mitigar esos riesgos y esas amenazas que estamos viendo ahora. Hola, soy Zuli Romero, soy arquitecta de soluciones en Bancolombia. También soy líder de la comunidad AWS Women Colombia. Hago parte del programa AWS Community Builder. Y vamos a arrancar entonces con esta sesión. Empezamos con los desafíos claves de los agentes de IA. Tenemos 4 desafíos. El primero, hay una fiebre por los agentes de IA. Todos queremos un agente de IA, pero no tenemos ni idea para qué lo queremos usar. No sabemos el valor real del agente de IA y las implicaciones que esto tiene. Dice Gartner que el 40% en el 2028 de los proyectos de agentes de IA van a fracasar, van a terminar siendo cancelados en las empresas por muchos factores, costos, el beneficio y el valor real para las compañías. Una obsesión por el prime injection, entonces queremos atacar la IA y el primer vector de ataque o la primera forma de hacerlo es con prime injection, pero no es la única, es solamente una pieza de ese ciclo de vida del despliegue de los agentes de IA. Hay un vacío enorme entre el desarrollo y el runtime, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Básicamente, en el desarrollo puede que funcionen muchas cosas, pero a la hora de la ejecución la cosa puede ponerse distinta. Y, por supuesto, las compañías, si bien están enfrentándose a una necesidad o más bien a una tendencia de utilizar la IA agéntica, no existe hoy o hay quizás mucha información, pero no se sabe abordar para poder tener un marco de madurez adecuado para implementación. Y bueno, la POC suena muy linda, clic, clic, siguiente, funciona súper bien, al final todos aplauden, pero de ahí al despliegue la cosa se torna diferente. Entonces, el tema de desempeño, escalabilidad, seguridad y gobierno quizás son cosas que no se evalúan dentro de una POC, solamente son evidentes al momento en que los agentes se ponen en producción. Entonces, nació la POC, todos emocionados, tenemos nuestro primer agente de inteligencia artificial desplegado, qué lindo se ve, pero pues la realidad para el negocio es diferente, no hay un valor, no se sabe para qué propósito se requiere este agente de IA. Listo, entonces vamos a empezar a hablar un poquito ya como de la arquitectura de un agente. Primero, ¿qué se diferencia de un modelo de LLM de un agente? Es que el agente va a tener autonomía. Además de la autonomía, el agente debe tener una memoria. Debe saber qué pasa entre sesiones y dentro de la misma sesión para que no pierda el hilo de lo que se le ha pedido el agente. También el agente tiene que tener acceso a herramientas que se puedan crear a través de código y el agente hace una planificación. No sé si ustedes han usado algún cliente, no sé si de pronto tienen la oportunidad de bajar Kiro, que es el nuevo IDE agéntico de AWS o Visual Studio Code, o bueno, hay varios. El agente se autocritica. Cuando él tiene un error, él dice me equivoqué, voy a ensayar esta otra manera. Otra vez tiene un error, me equivoqué, voy a ensayar esta otra manera, hasta que logra el objetivo, que el objetivo es llevar a cabo la acción. Listo. Entonces esta es, digamos, como la arquitectura que tenemos de los agentes. Y cuando salieron los modelos de inteligencia artificial, OWASP nos sacó un top 10 de LLMs, ¿cierto? Y empezamos a ver que esto ya era diferente a las aplicaciones web. Ya estábamos viendo que nos pueden robar el modelo.
listo, y si nos roban el modelo, nos roban toda la inteligencia que tiene este modelo, y si yo le hice fine tuning a ese modelo, si yo le incluí información mía de mi empresa, pues se me van a llevar información de mi empresa. Si alguien envenena los datos con los que yo entrené ese modelo, también ese modelo va a empezar a tener respuestas diferentes. Listo. Entonces hasta ahí todos estábamos listos, nos tenemos que asegurar de que esto no pase, pero era yo le pregunto, él me responde y hasta ahí llegaba. ¿Qué pasa con los agentes? Que yo no solo le pregunto y él me responde, sino que él hace algo por mí. Listo, y él es autónomo hasta donde yo lo deje o hasta las herramientas que yo le dé para hacer algo por mí. Listo. Entonces, ahí. Listo. Y OWASP ha hecho un trabajo espectacular. Sacó un white paper de amenazas y mitigaciones de la IA agéntica. Son 15. No es necesario, esto es mera teoría, no es necesario aprendérnoslas todas, saberlas todas. Está el envenenamiento de memoria, temas de identidad, de suplantación, cosas que quizás ya habíamos visto en el top 10 de OWASP de otros temas. Lo importante de esto es que debemos identificarlos dentro del ciclo de vida, dentro de las etapas del ciclo de vida del despliegue de los agentes de IA. Y así se ve una arquitectura de IA agéntica. En el centro tenemos los agentes que tienen ciertas características, una conectividad con el modelo, conectividad con servicios o tools, código, calendarios, código, contenido. Tenemos también conectividad con la memoria a largo plazo, datos vectoriales, y sobre esto podemos identificar estas 15 amenazas y mitigaciones que podemos ir ejecutando en cada una de estas partes de la arquitectura de IA agéntica. Listo, entonces hablemos como del top de riesgos y mitigaciones en los agentes de inteligencia artificial. Esto es prompt injection, básicamente. Listo. Entonces, con un prompt injection antes lo que podían hacer es que podían manipular la respuesta de los modelos. Ahora lo que pueden hacer con un prompt injection es que ejecute algo que sea anómalo o que cause un daño o que cause un daño en cascada, porque ya vimos que los agentes se pueden comunicar entre ellos. Entonces, si yo manipulo el primer agente, el segundo agente y de ahí en adelante pueden ser manipulados fácilmente. Otro de los riesgos es el envenenamiento de la memoria. Básicamente los agentes, pues para que funcionen bien, tienen que tener una memoria de corto y largo plazo. Si yo como atacante tengo acceso a esa memoria, yo puedo modificar las interacciones que tuvieron los usuarios con ese agente. Y al modificar esas iteraciones, pues digamos que puedo cambiar lo que ese agente sabe de cada una de las sesiones. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? La solución ahí es detectar llamadas anómalas a las APIs de la memoria, a poner cosas en la memoria o a quitar, digamos, entradas de la memoria para poder determinar si estamos siendo atacados y, lo más importante, tener un esquema de privilegios lo más restrictivo posible. No vamos a entrar en detalle en los 15 del listado de los 15 de OWASP del white paper. Vamos a entrar en algunas. Esta es una de mis favoritas, el uso indebido de herramientas y compromiso de privilegios. Es básicamente convencer a la gente, o bueno, que si el agente tiene
privilegios sobre las diferentes herramientas que son muy elevados, un atacante podría persuadir para que la gente abuse de esos poderes que tiene para hacer cosas indebidas. Ahí lo importante para mitigar este riesgo, esta amenaza, es una autorización granular, menor privilegio principalmente y sobre todo observabilidad. Listo. Pues digamos que ustedes ven esto y dicen, listo, eso es un problema que tienen todas las aplicaciones. Pero si ustedes fueran a crear un agente de inteligencia artificial en este momento, se tendrían que preocupar de cómo autentico y autorizo al usuario. Listo. Digamos que lo puedo solucionar fácil, configuro un proveedor de identidad externo, pero ¿cómo hago para trasladar esa identidad de entrada a una autenticación de salida? Porque ese agente tiene que llamar a otros agentes, a otras tools y a otras herramientas. Entonces, ¿yo cómo sé que un usuario autenticado en mi aplicación tiene acceso a X o Y herramienta? Listo, entonces ahí se empieza a complicar como el tema de que yo necesito tener un agente, ya necesito que maneje la identidad, no solo la identidad de entrada, sino propagar esa identidad con las herramientas o con los agentes que siguen. Listo. Este me encanta porque humaniza el problema. Aquí decimos, oh, bueno, va a entrar el humano a ver qué está haciendo la IA, va a intervenir, pero realmente el atacante persuade a la gente o genera alarmas que van a saturar al humano, ¿sí? Fatiga de alarmas, ¿sí? Entonces va a abrumar la supervisión, entonces tomar decisiones frente a tanta alarma va a ser muy difícil y también puede persuadir el agente de IA al humano para que haga aprobaciones que no debería hacer, ¿sí? Deberíamos entonces confiar en los agentes de IA. Los agentes de IA, al igual que nosotros los humanos, tenemos sesgos, entonces hay que estar supervisando todas estas acciones. La observabilidad es fundamental en este proceso para evitar que esto suceda. Listo, eso yo ya lo hablé, el riesgo de intoxicación multiagente. Hay unos protocolos de comunicación, por ejemplo, agente a agente, que si el problema que tenemos ahí es que la comunicación no es solo HTTP, ya tenemos comunicación de salida y entrada estándar. Entonces, si yo me comunico, por ejemplo, por MSP con otro agente, la única configuración que yo tengo es un JSON donde le digo cuál es el Git donde está ese agente, y ese agente por debajo puede hacer peticiones maliciosas a mi servidor donde tengo el agente cliente. Listo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es controlar muy bien y saber muy bien cuáles son los agentes a los que yo me voy a conectar. Y bueno, este es el stack tecnológico de AWS de inteligencia artificial. Hay muchos servicios en diferentes capas. En la capa de aplicaciones, Kiro, que ya está disponible de forma gratuita. Amazon Q es fenomenal, y si ustedes usan Visual Studio Code, el Amazon Q Developer es fenomenal. Pero hoy vamos a hablar, como estamos hablando de agentes de IA agéntica, nos vamos a enfocar en Agent Core. Es lo último en guarachas de AWS. Dale, por favor. Y hace 9 días fue catalogado como generally available, está ya disponible. Antes estaba en preview, tiene 7 componentes clave que los vamos a ir revisando durante la sesión. Listo, ahora sí entremos en materia. Agent Core es una suite que permite crear agentes que están habilitados para ser desplegados en producción. ¿Por qué? Porque te permite tener un runtime que va a ser administrado por AWS.
Yo puedo crear un agente y ponerlo local, o tengo que crear un agente y ponerlo en un servidor, tengo que crear un agente y ponerlo en una instancia. Listo. ¿Qué pasa cuando yo despliego un agente en el runtime? Va a utilizar micro virtual machines por cada uno de los agentes, cada agente va a estar aislado y las sesiones que se crean en ese agente también van a estar aisladas. Hay otro componente que es el gateway, básicamente lo que hace es MCPificar APIs y lambdas. Listo, entonces yo ya tengo en mi empresa 10 lambdas, yo le digo al gateway, MCPifique esas 10 lambdas y ya los agentes se pueden comunicar con lo que haga esa lambda por dentro. También funciona para las APIs. Tienen dos tools específicas, el interpretador de código y el browser, que básicamente lo que hace es que aísla la máquina y ejecuta un browser o ejecuta el código que el agente vaya a ejecutar. Tiene el tema de identidad, y como les dije ahorita, identidad de entrada, identidad de salida, maneja la memoria de corto plazo, que yo puedo administrar que se va a la memoria a corto plazo, y él solo con unas estrategias maneja la memoria a largo plazo y tiene todo el tema de observabilidad. Ahorita vamos a ahondar en cada uno de los temas. Y es aquí donde cobra vida el agente de IA, el Agent con Runtime. Entonces, del lado izquierdo están el código del agente o las herramientas. Entonces, estas herramientas combinan los modelos como GPT, Titan, con los frameworks, Llama, OpenAI, junto con algunas características de runtime, observabilidad e identidad. Esto por debajo es una arquitectura que está dockerizada y finalmente pues del lado derecho está el endpoint, que es la manera como se expone el agent con runtime y cómo puede interactuar el usuario con ello. Listo, y aquí les queríamos mostrar cómo es de sencillo crear un agente en Agent Core. Espera. Dale, eso, yo creo que es. Básicamente vamos a importar una librería, la vamos a inicializar y vamos a crear un decorador que es ese, y le vamos a correr. Básicamente eso es un Python muy sencillo donde le vamos a dar las instrucciones al endpoint. Entonces por debajo lo que crea es un servidor corriendo en el puerto HTTP 8080 con varios contextos que necesita el framework MCP. Aquí lo que estamos haciendo es configurando nuestro agente, diciéndole cuál es el archivo Python donde está pues la configuración, y aquí lo que le decimos es que lance el agente. Como vimos ahorita, él utiliza Docker, entonces él por debajo crea un registro, una imagen en SR y hace todo el aprovisionamiento de la gente. Él se demora un momentico ahí, yo lo voy a adelantar hasta que crea la gente. El agente que me va a dar, un endpoint que yo voy a poder utilizar para llamarlo, en este caso públicamente porque no le puse nada de identidad. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que estoy invocando el agente y le mandé un prompt sencillo como cuál es el clima ahora, y ahí tenemos la respuesta de la gente. Entonces digamos que de esa manera tan sencilla yo pude crear un agente y lo pude desplegar en AWS, y no me tengo que preocupar, por ejemplo, que la sesión
es muy diferente crear un agente a crear, por ejemplo, una aplicación serverless. Una aplicación serverless, vos pones una lambda, le mandas a ejecutar algo, termina y se termina la carga de trabajo. En un agente, pues digamos que una persona puede estar interactuando por un agente por horas seguidas. Entonces, Runtime lo que me permite es tener estas máquinas virtuales muy pequeñas corriendo hasta por 8 horas seguidas. Y aquí lo que estamos viendo es que también tiene un CLI que no tenemos ni siquiera que programar el agente, solo tener el Python, y con el CLI podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita. Desplegar el agente, correrlo e invocarlo. Lo voy a adelantar acá un poquito. Básicamente fue lo mismo que hicimos ahora y lo ejecutamos con el comando invoke. Listo. Ahora vamos a hablar de la identidad. Digamos que este es algo transversal para todos los servicios de Agent Core y lo que me permite es yo conectarme a través de IAM o OAuth para la identidad de entrada y también para la identidad de salida. Yo, por ejemplo, tengo el agente que me voy a conectar con el gateway. Yo tengo que conectarme primero con el gateway, o sea, la gente tiene que tener permiso para ir a conectarse al gateway y el gateway tiene que también a su vez tener una autenticación de salida para llamar, ya sea a las lambdas, a las APIs o a servicios de terceros, con OAuth o si es un servicio de AWS con IAM. Listo, entonces aquí lo que queremos mostrar básicamente es que tenemos otro agente, lo vamos a desplegar, pero a esa gente le vamos a decir no responda si no viene autenticado, en este caso con un user pool de Cognito. Listo. Entonces acá estamos básicamente configurando el mismo agente, como si ustedes ven es lo mismo que hicimos ahora, tenemos el decorador. Vamos a desplegar el agente, pero en la configuración del agente ya le decimos que tenemos una configuración de autenticación inbound, ¿cierto? Entonces lo voy a adelantar un momentico por acá que se demora. Entonces ahí estamos desplegando el agente, se está provisionando. Y ahí invocamos el agente sin ningún tipo de autenticación. Entonces el agente nos va a responder un acceso denegado porque él está esperando que la autenticación que llegue de entrada es con un JW token y no le llegamos con nada. Listo. Entonces, así yo tenga el endpoint público del agente, solamente el cliente, la aplicación o el agente que tenga el JW token de Cognito va a poder llamar al agente. En este caso, ya le pusimos la configuración del token y el agente nos debe responder sin problemas. Listo. Otra de las funcionalidades que tiene Agent Core es el gateway. Lo que les dije es MSIPificar lo que ya existe. Algo muy importante que tiene esta funcionalidad es que, por ejemplo, si yo tengo
no sé, 300 tools, porque cada uno de los agentes tiene 10 tools y tengo 30 agentes, puede pasar que la gente se pierda y no sepa qué hacer, porque tiene 300 tools, puede que una tool haga, pues que 10 tools hagan lo mismo, pero esta funcionalidad nos da una búsqueda semántica, o sea que él básicamente de 300 tools me va a sacar las 10 que me está haciendo sentido a lo que yo le estoy preguntando en ese momento. Esto sirve mucho para cargas de trabajo que yo ya tengo desplegadas y yo quiero que los agentes hablen con lo que yo ya tengo desplegado, pues esta es la manera de hacerlo. Listo. Agent Core Memory. Esta es la arquitectura de Agent Core. Tenemos entonces tipos de memoria. Tenemos memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. También tenemos algunas estrategias, y lo veremos ahorita más adelante en la demo. Las estrategias es decidir cuándo y qué se va a guardar en memoria. Sí, listo, aquí. Listo, entonces aquí hay unos prerequisitos que son los que primero se instalan. Desplegamos en Oregon por si acaso. Utilizamos actores, que el actor puede ser un usuario o puede ser un agente, y la sesión, un identificador de sesión. Aquí en esta parte se está creando la memoria sin las estrategias. El memory hook, que también lo va a crear. A ver aquí. Y también vamos a crear una tool. Una tool es lo que puede consumir también a la gente, y es una página web de búsquedas usando un modelo Anthropic con las variables de actor y sesión que teníamos definidas en la parte de arriba. Posteriormente se hacen las pruebas de la gente, que la gente funcione, entonces hay una interacción. Le preguntamos cómo es mi nombre, entonces para que la memoria nos ayude a obtener esa información que previamente le habíamos indicado. Ahí hay detalles de esa interacción que habíamos tenido previamente con el agente. Bueno, si todo funciona muy bien, pues podemos almacenar esa información de la memoria de acuerdo con esas estrategias que hayamos definido. Si quieres, adelantamos otro poquito. Y ahí va a hacer la prueba del Agent Core Memory. Entonces hay una sesión de la gente y pregunta cómo se llama, y que es donde responde cuál es el nombre que se había configurado o que se había indicado anteriormente. Okay, listo. Listo, entonces como vieron ahí, entre diferentes sesiones el agente guardaba la memoria y se creaba una nueva sesión del agente y le volvían a preguntar dime cómo me llamo yo, y como ya lo tenía en la memoria, pues le dijo exactamente cómo me llamo. Muy importante para todo el tema de inteligencia artificial tener la observabilidad para saber exactamente cuáles tools se están llamando, qué errores de las APIs se están teniendo, cuál es la entrada y la salida que está teniendo nuestros agentes para poder corregir en el camino, porque ustedes saben que estos modelos de inteligencia artificial son probabilísticos, por así decirlo. Entonces para la misma entrada no me van a dar la misma salida, y yo tengo que tener claro
que no estén alucinando y que no estén dando unas respuestas incorrectas. Listo. Entonces, utilizamos el servicio AWS que es CloudWatch y también con OpenTelemetry nos podemos conectar a otros servicios como Datadog y servicios de terceros para llevar todos los logs de observabilidad. Listo, y durante la demo hemos visto cómo hemos abordado diferentes tipos de amenazas, de ataques, como las veíamos en el white paper de OWASP, pero también queremos hacer referencia a que esto no es una novedad. Al final, creo que todos hemos visto este modelo de defensa en profundidad que AWS ha llamado seguridad. Son 7 capas. Para llegar a la capa de aplicación tenemos que pasar primero unas 4. Entonces, esto es la cebolla de la seguridad, las capas de la cebolla de la seguridad. La idea es que cuando el atacante vaya o quiera superar una capa tenga que llorar antes de pasar a la siguiente capa. Listo, entonces nosotros fuimos como al revés, ¿cierto? Primero les contamos qué eran los agentes, después les dijimos cuáles son las bondades de Agent Core y ya devolviéndonos otra vez a la arquitectura de un agente, entonces yo ya empiezo a mirar quién está autorizado y no está autorizado a acceder a la memoria. Entonces, ¿qué utilizo? Agent Core Memory con Agent Core Identity, ¿cierto? ¿Quién puede acceder a las tools? Entonces utilizo Agent Core Identity. ¿Cómo especifico permisos granulares para los usuarios y para los mismos agentes que vayan a otros agentes con Identity? ¿Cómo prevengo que haya personas que los agentes o los humanos se hagan pasar por otros agentes o por otras aplicaciones? ¿Cómo creo yo confianza entre agentes? Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Lo que tenemos que hacer es obtener la mayor información del contexto de los usuarios cuando se autentiquen, o sea, la autenticación de entrada, y propagar esa autenticación o ese contexto de ese usuario con las demás herramientas o agentes que necesitamos conectarnos. Y basados en ese contexto, dar la autorización que necesitamos. Listo. Adquiera credenciales para diferentes terceros que se necesitan conectar. Por eso es que el servicio de Identity también tiene una bóveda para guardar esas credenciales de terceros y siempre verifique la estrategia del mínimo privilegio, ya sea para las personas como para los agentes. Bueno, y esta es la joya de la corona, la protección de datos y aplicaciones, una arquitectura como se ve con Agent Core. Entonces, ¿qué primero tenemos que verificar? O bueno, ¿cuáles de los riesgos tenemos que mitigar dentro del ciclo de vida? Que no haya envenenamiento de la memoria. Lo hemos visto que lo podemos resolver con Agent Core Memory. Cómo prevenir las alucinaciones, esto lo podemos hacer con las guardrails. Cómo evitar la manipulación de la intención del agente y del establecimiento de objetivos. Esto es menor privilegio principalmente. ¿Qué tipos de personas informadas se necesitan? ¿Cómo se evita la sobrecarga de supervisión humana? También lo mismo lo del Human in the Loop. ¿Cómo se evita la inyección de códigos maliciosos, scripts no maliciosos? Esto ya hace parte de lo que hablamos también del Prompt Injection, pero que no es lo único. Y sanitización es lo primero que debemos hacer. Las guardrails que mencionábamos, que el usuario tenga acceso a solamente lo que tiene que hacer y permear esos permisos dentro de toda la interacción de los agentes, incluso hasta con las herramientas. Determinar qué acciones requieren que una persona esté al tanto de las llamadas de las herramientas de los agentes y limitar el acceso a los datos que forman parte de la aplicación. Entonces,
Las guardrails necesitamos evaluar tanto las entradas como las salidas, validación de datos de entradas y salidas y detectar los errores que puedan suceder con un razonamiento verificable, que son las alucinaciones. Listo, y ya pasamos entonces la defensa en profundidad. Ahora nos estamos devolviendo, es como si nos devolviéramos cuando empezamos a hacer el agente y cómo pensamos nosotros que deberíamos hacer un modelamiento de amenazas para una aplicación que usa agentes. Podemos usar Strike, ¿cierto? Lo que siempre usamos, o podemos usar Pasta, pero salió un marco que se llama Maestro, que está diseñado específicamente para agentes de inteligencia artificial y se compone de 7 capas, que son las que vemos acá, y aquí ya estamos hablando de modelos bases, estamos hablando de los datos y las operaciones que tenemos en los modelos, los marcos que utilizamos para desarrollar esos agentes, la infraestructura que hay que desplegar para poder correr esos agentes, siempre tener un tema de observabilidad, seguridad y cumplimiento, y cuál es ese ecosistema de esos agentes con quién se están relacionando y quién se conecta con nuestros agentes. Entonces, ya como para resumir y terminar, como todos saben, en seguridad no hay pues una bala de plata pues mágica que nos permita asegurar todo. Muy importante tener una estrategia de defensa en seguridad, de defensa en profundidad. Aquí quisimos con Juanda usar 2 visiones, una de arquitectura, cómo los agentes escalan, cómo se despliegan, y también una visión de seguridad, y es la detección y las amenazas, cómo se atacan a los agentes de IA y cómo se mitigan. Todos los problemas de seguridad que hoy se ven en IA generativa no son diferentes para la IA agéntica. Los agentes tienen nuevas digamos, amenazas. Está bien que nosotros, al proteger las aplicaciones de inteligencia artificial, también cubramos los agentes, pero tenemos que ir más allá porque los agentes también pueden hacer cosas autónomamente. Hay que implementar de manera integral la seguridad. No solamente se trata de configuración, también se trata de una estrategia de gobernanza. No pueden ir desasociados estos 2 conceptos. Bueno, y eso es lo que les quería pues como traer hoy. La idea es que si pueden, pues utilicen el producto, revísenlo, está hecho para que pasemos de la POC a aplicaciones en producción de manera segura. Ya eso era todo, muchas gracias. Los que quieran entrar ahí a darnos feedback, se los agradecemos.